para que gente que no tiene migraña entienda que esto es una enfermedad, que no Wow. es solo un síntoma, no es solo el dolor de cabeza, sino que lleva muchas otras cosas y que a veces los tratamientos no es suficiente. No es tan sencillo como decir pon un paracetamol, un ibuprofeno o alguna cosa de esta y se te quita. Bienvenidos a Expresando Salud. Este espacio de hoy va dedicado a la migraña. Es una de las afecciones que las mujeres tienen comúnmente. Hormonas, estrés, visión. Todo este tema lo vamos a aclarar con el neurólogo especialista en cefaleas, el doctor Cristian Morales Hernández, quien nos atiende desde España. Ha sido una conversación enriquecedora donde aprendí todo sobre la migraña y sobre todo cómo ser empática para esos pacientes que sufren de migraña. Si tienes a alguien que tenga esta condición, que tenga migrañas por lo menos una vez a la semana, envíale este episodio, compártelo, dale like y suscríbete al canal para que siempre estemos expresando salud. Sin más preámbulo, comenzamos. Doctor, bienvenido a este espacio, gracias por su tiempo. Y desde ya vamos a comentarle a toda esta comunidad en qué momento se convierte un dolor de cabeza en una migraña. ¿Qué sucede allí? Vale. Lo primero que me gustaría aclarar es que la migraña es mucho más que un dolor de cabeza. Ok, Siempre me gusta explicar que el dolor de cabeza es el síntoma más común de la migraña, pero que la migraña va mucho más allí. muy Y bien. de hecho, nosotros tenemos una serie de criterios en los cuales cuando el paciente entra en la consulta y nos cuenta lo que le ocurre, nosotros vamos viendo a ver si cumple todos esos criterios para saber si se encaja dentro de una enfermedad u otra, ¿no? Porque la migraña es una de las más frecuentes dentro de las enfermedades que producen dolor de cabeza, pero hay muchas otras, ¿no? Entonces nosotros nos guiamos por una serie de criterios internacionales, como por ejemplo si el dolor de cabeza es unilateral, es decir, en un lado de la cabeza o es en toda la cabeza, Ok, aunque eso no necesariamente tiene que ser excluyente, ¿no? claro. de migraña, porque de hecho hay muchas pacientes con migraña que tienen un dolor de cabeza en toda la cabeza, pero también si le provoca náusea, si cuando Mm. hace algún tipo de ejercicio, sube escaleras, baja escaleras o se agacha, lo que sea, le provoca más dolor de cabeza, si le molesta la luz, si le molestan los ruidos, si le molestan incluso hasta los propios olores. Es decir, que hay una serie de criterios que nosotros seguimos para saber si alguien tiene migraña o tiene otro tipo de dolor de cabeza. Entonces hay varios tipos de dolor de cabeza antes de llegar a la migraña. Hay, de hecho, más de 150 tipos diferentes de dolor de cabeza. No Porque claro, no puede es lo ser, mismo el dolor de ¿cómo cabeza que... tantos? Sí, Claro. sí, hay un montón, porque claro, no es lo mismo pues el dolor de cabeza que se produce porque te hayan dado un golpe, por ejemplo, Ya, algo tan sencillo sí. como eso, que eso se clasifica como un dolor de cabeza distinto, ¿no? El dolor de cabeza o Mm, la cefalea, porque ya. cefalea es la versión bonita de dolor de cabeza, ¿no? El término médico, por postraumatismo, Ujú. ¿no? Después de un golpe, que tener una migraña o tener, por ejemplo, una cefalea en racimo, una neuralgia, todo lo que duela de aquí para arriba, nosotros lo consideramos realmente un dolor de cabeza. El origen ya es lo Total. que después ya veremos, ¿no? Claro, entonces como en la entrevista se empieza a hacer el diagnóstico, pero deben Mm. haber algunas causas que nosotros podemos tener presentes. Vamos a enumerarlas. Causas de la migraña como tal todavía no se conocen. Es decir, se No. sabe que es una enfermedad neurológica que tiene cierto componente hereditario, pero no podemos decir el origen de la migraña está aquí, ¿no? Que siempre hay un montón de bulos en internet de el origen de la migraña está en los alimentos, el origen de la migraña está en la mandíbula. Realmente el origen de la migraña como tal no se ¿Verdad? conoce. Se conoce el origen de muchos otros tipos de enfermedades Sí. que causan dolores de cabeza, pero no el de la migraña como tal. Pero sí que hay una serie de cosas que nos pueden a nosotros empeorar si ya tenemos, por ejemplo, una migraña, que es lo que nosotros llamamos los desencadenantes. Ok. Pues, por ejemplo, el dormir mucho, el dormir poco, el tener problemas de la mandíbula puede empeorar si de por sí ya tienes una Mm. migraña. Tú puedes tener un dolor de cabeza solo por el problema de la articulación, pero si tienes una migraña, por ejemplo, te va a empeorar porque tienes este dolor crónico que está perpetuando, ¿no? Actuando como combustible, por decirlo de Claro, alguna manera. entiendo. Pero como ya digo, realmente La vista, origen doctor. de otros sí, desencadenantes tenemos. La vista, que siempre dicen si los Mm. lentes toca cambio, probablemente genere dolor de cabeza que pueda convertirse en una migraña si es crónico. Sí, siempre me gusta sacar un poco ese tema, porque No sé si es mito o realidad, así como las claro, hormonas. es mito y realidad al mismo tiempo, lo que es Ya. la típica realidad que sea sobredimensionado. Es decir, sí Mm. que puedes tener dolor de cabeza porque tengas falta de vista, pero realmente es un porcentaje muy pequeñito. Entonces, casi todo el mundo siempre primero, sobre todo cuando ocurre en Siempre. niños,
tienden a ir primero al oculista, ¿no? Al oftalmólogo antes que realmente pues a su médico de familia o al neurólogo, ¿no? Por el tema de dolor de cabeza, porque se magnifica un montón Ya. y siempre es lo primero que se descarta, ¿no? Y es bueno descartarlo, pero eso ocurre en un porcentaje muy pequeño de los pacientes en realidad. Fíjese, entonces es mito, porque yo siempre digo, eso es la vista, la vista. Como ya digo, es mito y realidad al mismo tiempo. Podría Es ser, una podría realidad que ser. se ha sobredimensionado. Estoy de acuerdo. Y a nivel de, como yo siento que esta afectación es más común en mujeres, Mm. la parte hormonal, doctor, con respecto a estas migrañas, ¿es mito o Mm. realidad? Totalmente realidad. De Ah, hecho, ok. está clarísimo. Oh, Cuando uno se pone a mirar los datos en niños, la frecuencia entre hombres y mujeres está muy a la par y sin embargo cuando empieza la primera menstruación, es decir, cuando empieza a los ujú, 12 años, 11 12 13 dependiendo, ¿no? Un poco desde la edad, de repente ya empieza a dispararse la incidencia en mujeres, es decir, empieza a ser mucho más frecuente en mujeres y cuando llega la menopausia es cuando empiezan otra vez a equilibrarse las cosas, es decir, que el factor hormonal está muy presente en la enfermedad y es lo que explica en parte que sea tan frecuente en mujeres. entiendo. Y una vez que se hace el diagnóstico y descartando o llegando a ese criterio que sea por las hormonas, pues se consigue un equilibrio allí. Mm, Pero eso hay que hacer el diagnóstico. Pero antes de llegar a eso, quiero preguntarle otra cosa, doctor. efectivamente. Dígame. Vamos. Factores de riesgo. Si mi mamá tiene migrañas, ¿puedo yo tenerla? ¿Es algo hereditario allí? Mm. No es una enfermedad genética como la entendemos habitualmente. Es Ujú. decir, si mi madre tiene migraña, yo no tengo que tener migraña porque sí. Quiere decir, Ok. no, o sea, no es un por narices, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero siempre que alguien tenga un familiar de primer grado, ¿no? Madre, padre, ese tipo de... Siempre tienes mayor predisposición a tener migraña, porque al Bien. final la migraña es una enfermedad que se puede considerar, entre comillas, hereditaria, en tanto en cuanto hay muchísimos genes que predisponen a tener migraña, pero cuántos heredes, pues va a determinar, y cuáles Mm, sean, va a determinar si tienes más crisis o menos crisis, si ok, tu migraña es más grave o no, por decirlo de alguna total. manera. Ok. Yo tengo entendido que el dolor de cabeza o la cefalea, en lo que llega al cuerpo, pasa por diferentes fases antes de llegar a ser una migraña. Vamos a enumerar esas fases. Mm. Sí, la migraña realmente tiene eso como cuatro fases. La gente siempre se queda con la fase de dolor porque es como la más evidente, ¿no? La más clara, no tienes duda, el dolor es tan incapacitante que tienes que dejar de hacer tus actividades, ¿no? Pero Claro. yo siempre le digo que antes de la crisis de migraña, la gran mayoría de los pacientes tienen lo que se llama la fase de pródromos o como yo lo llamo, la fase de spoiler, ¿no? Te avisa de que te va a venir. Empiezas a estar más irritable, notas que el cuello lo tienes como más tenso, Ok. empiezas a bostezar, empiezas a tener una serie de síntomas que el problema es que pueden aparecer incluso hasta 1 o 2 días antes. Entonces, eso hace que el paciente muchas veces no se dé cuenta. Pero hasta el Mm, 80%, es decir, la gran mayoría de los pacientes tienen esta fase previa. Lo que pasa es que es muy difícil a veces que se den cuenta de que eso forma ya parte, ya te está claro. viniendo el ataque de migraña, te está avisando de que se avecinan curvas. Después tendríamos la fase de aura, que no la tienen todos los pacientes, de hecho lo normal es no tenerla, más o menos un 66%, es decir, 2 tercios de los pacientes no la tienen y Ok. 1 tercio de los pacientes sí, que son estos síntomas neurológicos transitorios que pueden durar más o menos 1 hora aproximadamente. Suele ser a nivel visual, que son cuando empiezas a ver borroso, empiezas a ver Mm, como un zigzagueo de luces, empiezas a ver como una especie de zigzag de colores que te va como invadiendo parte de lo que sería la visión. Como ya digo, eso le pasa aproximadamente a 1 tercio de los pacientes y como mucho suele durar 1 hora. Pueden ser más, puede ser hormigueos en una parte del cuerpo, que no puedas ok. hablar, es decir, que puede manifestarse de muchas otras maneras, porque como empieza en la parte de detrás, pues empieza de ahí para adelante. Por eso es tan frecuente que sea algo visual, porque empieza justo en el área de la Mm, visión y va avanzando. Luego tendríamos, como ya digo, la fase de dolor, que es la que todo el mundo reconoce muy bien, que esa no se le escapa a nadie, por desgracia, que es la que todo el mundo tiene ese dolor que es como si fuera un martilleo que lo tienes ahí, que te obliga a acostarte de lo intenso que es. Y después ya tendríamos la fase que yo llamo de resaca, que todo el mundo la conoce como si tuviese pasado un camión por encima. wow. Estás reventado y no sabes muy bien ni siquiera por qué, ¿no? Empiezas a estar como un cansancio ahí extremo que es casi que no incapacita tanto como la fase de dolor, pero no te deja volver a tu vida normal todavía. Y puede durar incluso otro día más. O sea que en total puedes estar entre que te empieza el área, la fase de los pródromos, la de dolor y la de la resaca, al final estás prácticamente 2 días que puedes estar completamente anulado. Uf. Qué difícil. Entonces, aquí, si sufro de migraña, el consejo es verificar e identificar a través del autoconocimiento que estoy en esa fase
Pódromo. Así se llama, pódromo. Sí, pródromo, exacto, Ah, sí, de que viene pródromo. antes, pródromo, Tolere. de que viene antes, aunque ¿De bueno, la qué puedes viene llamar si antes? quieres de premonitoria, que es más fácil de entender, Premonitoria. Sí, de premonitoria que me te va a gusta más. venir. Yo siempre digo a los pacientes porque esto, claro, la migraña es una enfermedad que es muy caprichosa. Y entonces Ok. hay gente que lo detecta muy bien y gente que lo detecta muy mal, Mm, y gente que a lo mejor sabe que empieza a bostezar y a las 2 horas empieza la crisis. Entonces siempre le digo si tú claramente, desde que empiezas con estos síntomas, empiezas rápidamente con la fase de dolor, te puedes tomar el tratamiento ya porque te está ya, viniendo el ataque de migraña. claro. Pero como ya hemos dicho, puede aparecer hasta un día o 2 días antes. No Entonces, importa que me lo muchas tome veces. antes. Claro, Así. entonces para no tener que recurrir tanto a la medicación, siempre digo, Ya. bueno, pues tú espérate en concreto a que te empiece lo más mínimo el dolor, pero nada más te lo notes, tómate el tratamiento, Ok. porque cuanto más tiempo pase, peor, más resistente es. Claro. ¿Cuánto tiempo? Bueno, ya me dijo que son varios, incluso varios días puede durar el episodio de migraña como tal. Pero para tomar el tratamiento se aconseja que sea desde que te empieza el dolor, que no pasen más de 45 minutos, porque a Muy partir de bien. los 45 minutos la migraña empieza ya a hacerse muy resistente. Como ya me he dicho, no es solo dolor de cabeza, sino que Mm, las pastillas se absorben peor, incluso los tratamientos que son intranasales también se absorben peor. mm, El tema de los vómitos se hace más intenso, con lo cual se absorben claro. todavía peor las medicaciones. Entonces Mm. hay que, según te notes el dolor, tomarte el tratamiento. Ya, yo recuerdo una amiga que siempre sufría de migrañas que era ya endovenoso, o sea, me tocaba llevarla a la clínica porque no había otra opción, nada más le calmaba, o sea, ya era una fase completamente crónico. Ahora bien, doctor, para hacer ese diagnóstico a través Ujú, de un neurólogo, aparte ujú. de estas entrevistas para la historia clínica que usted debe hacer, ¿qué se hace? ¿Se hace una resonancia? ¿Cómo ver? ¿Hay una inflamación allí de nervios? ¿Qué sucede en el cuerpo o en esta parte? Habitualmente hay una activación de lo que es el propio cerebro, ¿vale? Por decirlo de Ok. alguna manera, el cerebro se activa y entonces envía señales a los nervios que son de la cabeza y es cuando se empiezan a liberar sustancias inflamatorias. Eso es un Mm, poco, muy resumido, lo que ocurre durante un ataque de migraña. Realmente estos cambios no podemos verlos a día de hoy con las técnicas que tenemos, no lo podemos ver en las pruebas de imagen. Entonces, ok. cuando nosotros pedimos una prueba de imagen, una resonancia, un escáner, ¿no? un TAC, lo que hacemos es intentar descartar otras causas que no sean migraña. Y para eso tenemos otra serie de criterios que llamamos los datos de alarma, que son los que nosotros nos incrementan la probabilidad de que alguien pueda tener un dolor de cabeza por otra cosa. Ok. Por otra cosa no significa que tenga que ser necesariamente algo malo, ¿vale? Pero que no se debe una migraña nada más. Entonces hay un montón de criterios, puede ser de los antecedentes del paciente, puede ser de lo que nos haya contado durante la entrevista, o que, por ejemplo, sea mientras vemos en la exploración, si no mueve un brazo o algo así, o vemos que le falta el equilibrio, alguna cosa de esta, pues a veces nosotros nos tenemos que apoyar en esas pruebas para descartar que no sea otra cosa, que no se nos esté escapando algo grave. Entiendo. Bien. Una vez hecho el diagnóstico, ¿el paciente puede vivir su vida bien o Hoy en siempre día, va a tener afortunadamente, sí. El problema episodios? es que depende mucho también de dónde vivas, porque no en todos los países tienen acceso a todos los tratamientos y eso es una verdadera desgracia, porque por ejemplo yo sé que en España tenemos prácticamente la gran mayoría de los tratamientos, por no decir Sí. absolutamente todo, e incluso dentro de España, según qué comunidad autónoma vivas, puedes tener más o menos problemas Mm. para acceder a determinados tratamientos. Pero, por ejemplo, hay países como, por ejemplo, Perú, que están muy limitados, o Chile, que están muy limitados en cuanto al acceso a estos fármacos nuevos. No, y Pero aquí en hoy en Venezuela día, seguro también. probablemente, no conozco tanto vuestra situación, pero sí que conozco gente que trabajan, otros neurólogos, incluso pacientes que están en Chile y en Perú, y por eso sé que viven con bastantes Entiendo. problemas de acceso. Pero Ok. hoy en día cada vez hay más tratamientos, entonces con un buen diagnóstico y un buen tratamiento puedes, sobre todo si se pilla muy pronto la enfermedad, puedes llegar a ser una vida completísimamente normal. Entiendo. Qué bueno. Quiero darle un mensaje a los familiares de pacientes que sufren de migraña, porque es como el que sufre de fibromialgia, que entonces lo ven y piensan que exageran, que cómo hacer para que empáticamente hablando entiendan que es una condición y que de verdad se sufre. Mm. Eso es algo que estamos trabajando mucho, sobre todo en los Mm, últimos años, porque es lo que más nos piden los pacientes, que me intentemos imagino. visibilizar la enfermedad todo Mm, lo posible, precisamente para que su familia, sus compañeros de trabajo, su pareja incluso, pues les crea, ¿no? Que no están exagerando, que no es simplemente eso de tómate un paracetamol y se te va a quitar, sino que es algo mucho más complejo y que se escapa al autocontrol. No es porque yo no quiera ponerme bien, no porque yo me quiera escaquear de nada, que muchas veces también se lo dicen. Entonces al ujú. final van creando ese tipo de comentarios
comentarios van creando un sentimiento de culpa en el paciente que es casi tan importante de tratar como la propia enfermedad en sí misma. Claro, empieza a empeorar otras cosas a Claro, nivel porque empieza psicológico. ya el círculo vicioso de tienes culpa, entonces Mm, empiezas con ansiedad, empiezas con depresión, entonces eso empeora también la migraña, entonces hay que tratarlo todo en un conjunto, ¿no? mm, Entonces, lo que estamos intentando hacer en los últimos años es intentar eso, visibilizar lo máximo la enfermedad para que gente que no tiene migraña entienda que esto es una enfermedad, que no wow. es solo un síntoma, no es solo el dolor de cabeza, sino que lleva muchas otras cosas y que a veces los tratamientos no es suficiente. No es tan sencillo como decir pon un paracetamol, un ibuprofeno o alguna cosa de esta y se te quita. Muchas Mm. veces no, muchas veces tienen que acabar, como has comentado, en urgencia, porque es la única manera de acabar con esa crisis. Wow. ¿Cómo hacer para ayudar a ese paciente que está teniendo un episodio de migraña? No fastidiarlo. Sí, sobre todo no Entenderlo, dejarlo atosigarlo. solo. No atosigarlo, lo fundamental es pues que se sienta acompañado, pero sin darle remedios milagrosos de, pues yo he visto en los... No, eso no lo quiere un paciente que tiene una crisis de migraña, lo que quieren es que le dejen en paz, que le apaguen la luz, que le ofrezcan si necesita agua, hidratarse, si necesita pues alguna responsabilidad, decir, mira, no te preocupes, yo lo hago, sobre todo si tienes alguna pareja o algo tal, digo, no te preocupes, yo me encargo del niño, por ejemplo, o yo me encargo de sacar al perro, no sé, cosas que pueden parecer absurdas, en ese momento en el que tú estás destruido, es Ujú. fundamental. Te sientes muy acompañado, te sientes muy comprendido. Y si eres amigo de alguien que tiene migraña y por el motivo que sea te dice, no puedo ir porque tengo una crisis de migraña, que no lo juzgues, que no le digas otra vez estás cancelando planes, otra vez... No, no puede. Lo que está haciendo es cuidar de su salud, igual que si tuviera asma, igual que si tuviera una neumonía, igual que si tuviera algo. Tiene un problema, no puede acudir, ya quedaréis en otro momento. Es Totalmente. fundamental. Doctor, hoy en día, y esto ya para cerrar, porque me crea la duda y me encantaría que sea así, ahora esto me lo va a confirmar, el tratamiento para la migraña se puede hacer multidisciplinario, es decir, aparte del neurólogo, que esté un psicólogo para que lo acompañe, porque siento que pueden haber muchas consecuencias por la migraña que pueden afectar a nivel psicológico y necesite este equipo para que de verdad el paciente evolucione. Lo ideal, en el mundo ideal, en una unidad de migraña debería estar el neurólogo, por supuesto. Ujú, Debería estar también psicología y psiquiatría por si hiciera falta tratar estas otras cosas ujú. que pueden derivarse de la migraña, ¿no? El sentimiento de culpa, la depresión, la ansiedad anticipatoria que te venga la crisis, ¿no? Todo ese tipo de situaciones, pero incluso también ginecología, porque Ok, muchos pacientes, al final hemos hablado que casi todas son mujeres. Entonces, muchas obviamente, pacientes por las tienen problemas hormonas. con la menstruación, tienen problemas en la menopausia y tienen problemas sobre todo en el embarazo. Es Entonces cierto. necesitamos que también la colaboración de los ginecólogos para ir un poco de la mano de qué tratamiento le podemos ofertar que se pueda quedar embarazada o que no lo pase tan mal con la menopausia, porque muchos ginecólogos dicen, ah, no, tienes migraña, no te puedo poner tratamiento hormonal. Sí se puede, pero se pueden unos sí y otros no. Y por eso Ok. necesitamos aunar esfuerzos Ujú. para que estas pacientes estén lo mejor cuidadas posible. Claro, y un endocrino entonces, ¿no? Y el endocrino es fundamental que Sí. todo el equipo esté integrado. Wow, qué chévere que hay una unidad de migraña. Quiero una unidad de migraña por aquí cerca. Es fundamental. Nosotros Yo aquí no, tenemos yo la no he suerte en la isla de escuchado que que aquí tenemos dos exista. hospitales y los dos tienen la unidad, así que en ese sentido estamos bastante cubiertos, pero es algo que es complejo de lograr, lo Sí, admito. los felicito, no lo dudo que sea complejo. Y yo creo que parte de estos espacios de educar se va a ir dando la importancia que tiene tocar este tema, entender a estos pacientes y crear espacios con tratamientos de última generación para poderle dar Mm, calidad de vida a todas estas mujeres o pacientes que sufren de migraña. Gracias Diosito que no es mi caso. Creo que solo me ha dado una vez porque, y lo sé no, porque no no es podía mal. la luz ni el ruido, necesitaba estar Porque sola, yo no le quería digo lo ni ver mismo, a digo, yo no nadie. se lo deseo a nadie. Uy, no, qué difícil. ¿Y a usted le ha dado? Sí, por desgracia sí. Muchos pacientes, cuando ven a lo mejor algunos vídeos, algunas cosas mías y tal, me dice, pero doctor, no sé que usted tenga migraña. Y digo, efectivamente, tengo migraña. No tengo migraña crónica, no tengo el estado más avanzado, Claro, pero pero le tengo ha una crisis de pasado. migraña. Claro, y eso Entonces, por hace eso que entiendo un poco entienda. a los pacientes y ya sé que, pues, que ellos también se sientan más comprendidos. Ah, es que mi neurólogo encima tiene migraña, sabe por lo que estoy pasando. Y eso también es Mm. bonito. Sí, no hablamos del estrés, pero estoy segura que sí, a nivel como las hormonas, Influye influyen mucho. muchísimo. Sí, Y como además el estrés, y todo. merece la pena mencionarlo, mucha gente cree que es solo el estrés mantenido, pero realmente, como casi todo en migraña, son los cambios. Entonces, si tú vives en un estrés continuo y te vas de vacaciones o llega el fin de semana, te puede dar una crisis de migraña, aunque estés relajado,
porque realmente ha habido un cambio realmente para tu cerebro en los niveles de estrés y eso influye mucho. Es decir, la gente entiende como muy bien que si estoy aquí de estrés y subo mucho de estrés me va a dar migraña, pero les cuesta entender que si estoy aquí y bajo el nivel de estrés también me puede dar migraña. Y es algo que yo repito mucho en la consulta porque a veces viene como una frustración enorme, diciendo, es que justo cuando me fui de vacaciones es cuando más crisis de migraña me dio. Digo, efectivamente, eso puede ocurrir. Por eso, qué bueno que lo Es comentó. por ¿Algo eso. que se me haya escapado, doctor, que sea importante que tengamos presente en este espacio? No, solo intentar recordar, ¿Mm? o sí, dar el mensaje de que si te duele mucho la cabeza y crees que puede tener migraña, lo principal es que te diagnostique cuanto antes, porque cuanto antes se haga el diagnóstico y antes te pongan los tratamientos, y hoy en día hay muchos tratamientos, mejor vas a estar, mejor calidad de vida vas a conseguir y más fácil va a ser de tratar que cuando lo hagas, si no, mucho más adelante. Entonces, si te duele mucho la cabeza y además tienes otros síntomas, como yo siempre digo yo siempre digo lo mismo, al menos si tienes un día de dolor a la semana, tienes que consultar. Eso desde luego. Me gusta porque eso es como lo mínimo. ¿En qué momento debo Lo acudir al mínimo. especialista? Una Puedes vez a ir la antes. semana. Si te discapacita mucho, obviamente con menos crisis también deberías ir. Pero si al menos te duele una vez a la semana, como mínimo eso merecería la pena estudiarlo. Muy bien. Gracias, doctor, por compartir su sabiduría con nosotros Nada, en este espacio. Vamos a dejar sus redes sociales para que las personas lo sigan y puedan por allí interactuar también con ese contenido maravilloso que usted hace a través de las redes sociales. se agradece. Yo estoy siempre dispuesto a ayudar a todo el que me haga falta. Gracias, doctor. ¿Cómo son sus redes? El Perfecto. Instagram, lo seguimos, arroba. Sería @cefaleando con Chris. Cefaleando como cefalea, que es como ya hemos dicho que es la palabra bonita para dolor de cabeza, pues @cefaleando con Chris. Muy bien, gracias, doctor, que esté muy bien, Nada, gracias por su tiempo. Nosotros nada, encantadísimo. contentos de aprender sobre la migraña, de ser más empáticos con todos estos pacientes que la sufren y recordarles siempre, como lo hago en este espacio, sonreír y ser feliz, que la vida es hoy y chequearse a tiempo para poder disfrutar de esta vida que es una sola. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, doctor, muchas gracias. Chao, hasta luego. Este espacio fue presentado por Centro de Especialidades Anzoátegui, todo para tu salud en un solo lugar. JL Camejo, corredor de la actividad aseguradora. Laboratorios Biodata, calidad y tecnología al servicio de toda la familia. Dermatricia Fresh, luce la mejor versión de tu piel. Satelca, comunicación confiable.